Y conversamos sobre este tema. De inmediato enlazamos con Gustavo López, periodista, abogado y docente universitario. Con él estaremos conversando acerca de la significación de este día para los argentinos. Muy buenos días, profesor Gustavo. Bienvenido a la señal de Telesur, bienvenido a esta agenda abierta. Y precisamente esa es nuestra primera pregunta. Desde Latinoamérica estamos mirando hoy este suceso. ¿Qué significa el Día de la Memoria para argentinos y argentinas? Como decía el cronista, significa nunca más. La palabra nunca más es el título del informe que la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas que creó el gobierno de Alfonsín, no vio asumir la presidencia, el informe sobre los casos de desapariciones en la Argentina hasta 1984. Está el registro, que fue el momento en que se le entregó el informe y después se publicó el libro por la Universidad de Buenos Aires, que es el Nunca Más. Significa nunca más a un golpe de Estado, significa nunca más a la interrupción del orden constitucional. La Argentina entre 1930 y 1983 tuvo muchos golpes de Estado y el partido político más importante era el partido militar, porque eran los militares los que ponían o sacaban a gobernantes cuando los gobiernos populares le molestaban. De manera cruenta, pero el golpe de 1976, que pretendía terminar con un modelo industrial que tenía la Argentina de entreguerras por sustituir importaciones, produjo un desarrollo industrial importante en América Latina. De hecho, incluso energía nuclear, centrales nucleares para abastecimiento de electricidad. Bueno, lo que pretendían los militares, que terminaron siendo el brazo armado de la oligarquía argentina, era destruir el aparato sindical, destruir el modelo industrial y cambiarlo por un modelo financiero. Y utilizaron el terrorismo de Estado, es decir, un plan de desaparición sistemática de personas y asesinatos para poder implementar un modelo económico. Por eso decimos nunca más, y esta es la significación en homenaje a las víctimas, a los 30.000 detenidos desaparecidos, que incluyen niños apropiados, incluye gente asesinada, arrojada al mar desde aviones de 3.000 metros de altura, cuando todavía estaban vivos y fueron asesinados en su choque contra el mar. Bueno, todo eso decimos nunca más. La Asociación de Abuelas de la Plaza de Mayo ha convocado a la población a la campaña Argentina Te Busca, apoyada por el gobierno de Alberto Fernández, en aras de buscar a 300 infantes arrebatados durante la dictadura argentina, en el periodo que ya nos narraba. ¿Cómo avanza esta búsqueda? Le pido que juzguemos este proceso ya pasando más de 4 décadas del mismo. Bueno, por un lado se han recuperado la identidad de más de 200 niños que ahora son adultos de alrededor de 40 años, 45 años de edad. La dictadura secuestró, torturó a los padres y le cambió la identidad a los hijos. El actual ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de nuestro país, Juan Cabandier, fue una víctima. Nació en la Escuela de Mecánica de la Armada, donde hoy es el Museo de la Memoria. Sus padres fueron asesinados y fueron entregados al asesino de sus padres. Como él, como Victoria Montenegro, que es legisladora, o como Pietragala, que es el secretario de Derechos Humanos, todos ellos son víctimas, hijos de asesinados y nacidos en cautiverio y cambiada su identidad. Ya se recuperaron 200 niños y bueno, hay un Banco Nacional de Datos Genéticos y todos los años hay campañas para que hoy los adultos que ya tienen alrededor de 40 o 45 años, que dudan de su identidad, puedan comparar su sangre con la que está en el banco genético para saber si son o no hijos de desaparecidos. Hay otro aspecto también importante en el tránsito de este compromiso del Estado para con la búsqueda y con esta reparación a lo largo de estos 40 años desde el fin de la dictadura. Y le pregunto, ¿cómo ha avanzado ese proceso viéndolo tras el matiz de diferentes gobiernos que se han sucedido en la Argentina en estos últimos 40 años? ¿Cómo lo contamos y lo recordamos para la audiencia de Telesur desde Latinoamérica y otras partes del mundo? Se convirtió en una política de Estado. De hecho, Argentina recupera la democracia el 10 de diciembre de 1983 y Uruguay tenía una dictadura, Paraguay tenía una dictadura, Brasil tenía una dictadura y Chile tenía una dictadura. A pesar de eso, el presidente Alfonsín ordena el juzgamiento
de los comandantes de las 3 primeras juntas militares, y hay 2 hitos históricos que son centrales. El primero es el juicio a las juntas militares. Por primera vez en el mundo, un tribunal ordinario juzgaba los crímenes cometidos en su propio país y condenaba a cadena perpetua a algunos que habían sido presidentes. Y lo recalco, el único antecedente había sido el juicio de Nuremberg, que eran ejércitos vencedores que habían juzgado a ejércitos vencidos con un tribunal militar. Aquí era la justicia ordinaria, la justicia común del país que juzgaba un genocidio, y eso fue un hito central, el juicio a las juntas. Y el segundo hito central fue un día como hoy, pero del año 2004, cuando el presidente de aquel entonces, Néstor Kirchner, pone sobre la mesa una política pública de memoria, verdad y justicia. A partir de ese momento se anularon, el Congreso anuló las leyes del perdón, la Corte anuló los indultos que había dictado Menem, y se convirtió a lo largo de estos 46 años en una política de Estado. Hoy todavía los juicios siguen adelante, hay muchísimos condenados por crímenes de lesa humanidad, los dictadores murieron en la cárcel, y yo creo que es un ejemplo para el mundo y un ejemplo para nosotros mismos, que bueno, los crímenes de lesa humanidad se pagan, y vuelvo a repetir, el nunca más. Por eso, a pesar de que pasaron muchos años, 46 años son muchos, bueno, todo el tiempo hay que recordarlo. Yo lo recuerdo con mis alumnos permanentemente. Ellos no vivieron la dictadura, tampoco vivieron nunca bajo un golpe de Estado. Bueno, la diferencia entre la democracia y las dictaduras es la diferencia que existe entre la vida y la muerte. Una última pregunta, profesor, a partir precisamente de estas consideraciones que nos deja ahora al final de su intervención. Pareciera quizás difícil a la altura del siglo XXI, y por cuánto han avanzado los mecanismos y los ejercicios de participación ciudadana y de democracia, no solo en América Latina, en el mundo, pero tampoco es de extrañarnos, como usted nos decía, porque a través de golpes de Estado que se suceden en diferentes partes, digamos, con una periodicidad más requerida de la que quisiéramos. ¿Hay garantías para la no repetición de una situación similar en la Argentina, profesor? Sí, en la Argentina hay garantías porque caló tan hondo la última dictadura cívico-militar que hay un pacto democrático no escrito que es el nunca más desde 1983. Yo debo advertir que el gobierno de Macri estuvo a punto de romper ese pacto democrático por muchos motivos. Primero, cuando quiso excarcelar a los genocidas que hoy están en la cárcel. Segundo, cuando mandó a espiar y perseguir a dirigentes políticos y sociales, pero la sociedad reaccionó, salió a la calle y defendió el sistema democrático. Me preocupa, sí, lo que sucedió en los últimos años en algunos países de América Latina, empezando por el derrocamiento de Zelaya, siguiendo por la persecución a Rafael Correa, la destitución de Dilma Rousseff, el encarcelamiento y proscripción de Lula, y después el golpe a Evo. Esos hechos que se dieron a lo largo de una década ponen en crisis al sistema democrático que tanto nos costó recuperar en cada uno de nuestros países, donde los militares gobernaron prácticamente a sus anchas durante todo el siglo XX. Por eso es tan importante los acuerdos democráticos, fue tan importante la UNASUR en la época de Chávez, Lula, Kirchner, porque eso era la garantía del sistema democrático frente a una OEA que siempre ha mirado para otro lado y ha avalado los golpes de Estado en América Latina. Yo no me olvido que el único país expulsado fue Cuba, pero no expulsaron nunca al Chile de Pinochet, a la Argentina de Videla, o al Uruguay de la dictadura, lo mismo que al Brasil de la dictadura. Así que la vara no mide a todos de la misma manera, por eso es tan importante días como hoy. Reflexión, movilización popular y nunca más. Profesor Gustavo, muchísimas gracias por su tiempo y sus consideraciones para Telesur. Quedamos al tanto durante toda esta jornada de esa conmemoración en el país, Día de la Memoria en Argentina, por la verdad y por la justicia. Este 24 de marzo estarán sucediéndose acontecimientos que ya se anunciaban desde los días pasados en la Plaza de Mayo del país, después de 2 años de pandemia, y en Telesur estaremos contando sobre ese tema. Gustavo, lo despedimos así. Muchas gracias y una muy buena jornada. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a